Entonces, no hay, en ese debate, Carlos Pellegrini le decía al ministro de Economía de aquel momento, sin industria no hay nación. Y el ministro de Economía le contestaba, parece Duhovne, le contestaba diciéndole, ¿para qué vamos a poner una fábrica de fideos en la Argentina si nosotros le mandamos el trigo a los italianos? Ellos hacen los fideos y los fideos de Génova son exquisitos, debe ser por el agua. Y este señor nunca había tomado el agua de Génova porque es realmente un desastre. Pero tenían esa concepción de que Argentina tenía que producir trigo, en aquel momento lo que hoy es la soja, y se negaban a vender ni siquiera harina. Teníamos que nosotros, todo lo que era con valor agregado, dejárselo al extranjero. Y por eso, terminando lo del debate de 1872, por eso Pellegrini fue al hipódromo de Palermo, vestido con un traje de príncipe de Gales de tela nacional, que provocó un escándalo realmente monstruoso entre todos los que estaban ahí y no entendían nada de por qué Pellegrini les mostraba que se podía hacer tan buenas telas acá como en Inglaterra, porque ellos no concebían eso. Y estos equipos gobernantes conciben el país para 5 o 6 millones de habitantes, el resto sobra, porque exportando trigo, carne, minerales y petróleo, nosotros no podemos darle de comer a 40 millones de argentinos. Exacto. ¿Cuál cree que es el mayor error o yerro económico de esta gestión? Que creen en la economía por sobre la política. Creo yo que el problema es político de Argentina y ellos por determinadas circunstancias ganaron las elecciones y creyeron que el problema político ya estaba resuelto y se dedicaron a construir un sistema económico financiero atados al capital financiero internacional. Por eso se endeudaron como se endeudaron, por eso fueron al Fondo Monetario, por eso castigan a los obreros en la baja del salario, no les interesa el consumo interno ni cuidar el mercado interno, porque en última instancia sobra, porque lo único que se preocupan son sus negocios personales. Y porque algunas personas se preguntan, dice, realmente si ellos claramente no tienen el dinero acá, por lo tanto el mercado interno no les interesa tanto, pero para las empresas que están radicadas acá, ¿qué importancia tiene el mercado interno? Fundamental, porque en última instancia, si este país funcionara como tendría que funcionar, con una visión nacional popular, el salario es todo. Yo siempre digo que cuando una empresa se instala en el país, sea el dueño que sea, de capital extranjero o capital nacional, lo único que tenemos que preguntarle a quién quiere servir. Si te dice yo voy a producir acá teléfonos y los voy a exportar todos, esa empresa no es buena para el país. ¿Por qué? Porque lo que va a tratar de conseguir es el salario más bajo posible de pagarle a sus empleados para que el teléfono le salga de costo lo menos posible para venderlo al extranjero. Si esa empresa te contesta, cualquiera sea el dueño, que él va a producir teléfonos para los argentinos, para el mercado interno, lo que le va a fundamentalmente lo que le va a interesar es que el salario sea alto para poder tener mercado para comprarle el. Quiere decir que el mercado interno produce una simbiosis del éxito empresario y al mismo tiempo de justicia social, porque el salario tiene que ser bueno, porque si no la gente no consume. Creo que el ejemplo sobra en este momento. Muy buena explicación, nunca la había escuchado, pero la verdad es muy, muy interesante. Y te doy otra también para que la penses. Yo siempre digo que los gobiernos neoliberales son los gobiernos de los abrazos de despedida, porque el futuro para los chicos jóvenes de la Argentina está en el extranjero. Entonces se van a buscar el futuro en otra parte.
Y los gobiernos populares que multiplican el mercado interno, crean estructura para servirlo, qué sé yo, son de los abrazos de bienvenida, porque vuelven todos los que se fueron para trabajar en el país y el futuro. Y entonces yo me pregunto, como abuelo que soy, ¿qué es lo que quiero para mis nietos? ¿Que se vayan al extranjero o que se queden en el país? Bueno, eso es contundente. Y además sensiblero. Sí, sí, no, terrible con ese. ¿Usted cuál sería la medida? Supongamos que vuelve un gobierno de otra característica, o que este mismo gobierno dice, bueno, vamos a romper todos los papeles. Eso, segunda opción, imposible. Pero bueno, ¿cuál porque sería la medida? Tienen un ladrillo acá que piensa de esa manera. Entonces usted cree de que nada ha sido por el hacer, sino todo que ha sido premeditado. Todo planificado. Todo planificado. Desde no tengo absolutamente ninguna duda, porque el decir que se equivocaron es hacerle un favor. Traicionaron al país y lo saben porque ellos quieren otro país, un país dependiente, un país para pocos, un país donde la mayoría de la población pase hambre para servir a los intereses del capital a los que ellos sirven. ¿Usted cuál sería la medida que tomaría si le dijeran, bueno, viene un gobierno de otras características? ¿Cuál sería la medida que usted cree que podría generar y en cuánto tiempo puede llegar a verse los Yo creo que la primera medida del gobierno que venga, que sea nacional y popular, tiene que hacer un esfuerzo titánico para en el corto plazo firmar un acuerdo social, para que los distintos sectores de la Argentina no se apresuren en pedirle a ese gobierno nacional y popular la solución de todos los problemas al mismo tiempo. Tiene que dosificarse la solución del problema y esto exige paciencia. Y la paciencia solo puede venir de un pacto social como el que Perón firmó en el 73, con la CGT, con todos los sectores de la vida nacional, construyendo un sistema que sirva para construir la Argentina en los plazos que haya que construirla. Bueno, acá estoy viendo un libro que me obsequió usted, que lo voy a leer detenidamente, que se llama 5 huelgas que cambiaron la historia. Luchas obreras exitosas que provocaron transformaciones en sus países y el mundo. ¿Quiere comentarnos un poco de qué trata el libro? Sí, esta es una respuesta al gobierno. Aunque no lo dice el título, es una respuesta al gobierno. Yo estaba escuchando hace una punta de tiempo un funcionario del gobierno, el ministro de Trabajo, que decía después de una huelga no pasa nada. Yo digo, ¿puede ser alguien tan estúpido de decir esto? Y me fui a verlo al prologuista del libro, que es un dirigente del sindicato de docentes privados, Horacio Gilini, y le digo, Horacio, ¿vos escuchaste esto? Y me dice, sí, es una barbaridad. Digo, pero hay que contestarle de alguna manera, por supuesto con mucha modestia, porque uno no tiene todos los medios a disposición como tienen estas personas. Y entonces empecé a investigar y escribí este libro. Y Gilini, gustoso, hizo el prólogo. Lo que tratamos de mostrar ahí es que 5 huelgas fueron decisivas para la historia del mundo. La de Chicago en Haymarket puso las 8 horas en todo el mundo de trabajo. 8 horas para trabajar, 8 horas para divertirse y 8 horas para dormir. Y eso fue una huelga exitosa en Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no festeja el 1 de mayo como Día del Trabajo, porque ese día colgaron a 5 personas por reclamar eso. Entre paréntesis, es importante decir que Rubén Darío, el famoso poeta, fue el que escribió el relato del ahorcamiento de estos 5 dirigentes sindicales, alguno que no había estado en la huelga, y para el diario La Nación de Buenos Aires, que lo publicó entero el diario La Nación. Después la otra huelga es la de 1905 en Rusia, que es la antesala de la huelga del 17, donde un sacerdote ortodoxo ruso
pope, como le llaman ellos a ese tipo de sacerdote, que según dicen tenía muy buena relación con los zares y qué sé yo cuánto. Cuando la gente lo supera, él sale a protestar y la gente lo pasa por arriba y reclama más y más y más y más. Él dice, a partir de hoy no hay Dios ni zares. Y ahí viene el famoso tema del acorazado de Potemkin, que es una película exitosísima del cine ruso, que relata uno de los episodios de la huelga de 1905, que es antesala de la huelga del 17 que echó a los zares y demás. El otro tema es la huelga de Lech Walesa en Polonia, que es la revolución del Papa Juan Pablo II, que tal es así que junta 1 millón de personas cuando va a cosas y produce la caída del muro de Berlín, nada más ni nada menos. La otra huelga es el 17 de octubre, que yo creo que hay que remarcar mucho que la CGT de aquel momento votó en contra de la huelga, porque la huelga tenía que ser el día 18, no el día 17. Y la gente lo pasó por arriba a la decisión de los dirigentes sindicales y provocó lo que provocó el 17 de octubre. Jauretche, en uno de sus libros, relata algo que me parece maravilloso. Dice que el 17 a la mañana lo llama de Lanús, él da el nombre y todo, no recuerdo ahora, le dice, acá en el barrio todo el mundo va para el centro, dice. Dice, ¿qué hago yo? El tipo, según Jauretche, era un puntero radical que movía 30 personas en la interna, así que no era un tipo excesivo. Le dice, agarrá la bandera y ponete al frente. Y el tipo lo hizo y pasó el puente Pueyrredón con 10.000 personas atrás. Cuando los pueblos se despiertan, las huelgas necesariamente producen efectos. Y el otro es la huelga de Lula de los metalúrgicos en Brasil, que le abrió la puerta a la presidencia de la República. Pavada de efecto para los que dicen que una huelga no produce ningún efecto. Totalmente lo contrario. Exacto. Y podríamos, yo en el prólogo menciono otras cuestiones que podrían haberse tomado como huelga, pero un libro tendríamos que un libro de 1000 páginas y no era el objetivo ese, sino algo de fácil lectura y cortito. Usted escribió yo había tenido en cuenta de que usted había escrito otro libro, que Acuerdos y Desacuerdos Obrero-Patronales. Así es. Y también escribí que es la historia del gremialismo empresario de 1810 a nuestros días. Ah, bueno, es un escritor. Tengo algunos otros también, pero este es el que está agotado, el que todo el mundo busca. Bueno, yo voy a poner el nombre, así la gente puede googlear bien para... Este libro, que es la historia de entidades gremiales empresarias de 1810 a nuestros días, relata exactamente todas las acciones de las asociaciones gremiales empresarias ante los distintos gobiernos patrios de 1810 a nuestros días. Bueno, ahora que me dice eso, me surge una pregunta. ¿Cómo analiza usted cómo se ha ido comportando todas las asociaciones gremiales en relación a lo que viene aconteciendo con este gobierno? Yo diría que muchas entidades jugaron en contra del gobierno de Cristina concretamente, entre ellas la Unión Industrial Argentina. Hoy están llorando lo que hicieron, porque realmente el fruto de lo que ellos ayudaron a construir se les volvió en contra de ellos. Yo diría que en general de 1810 a nuestros días, las centrales empresarias, salvo honrosas excepciones, siempre jugaron en contra del interés del país. Y sus propios intereses. Y sus propios intereses. Fíjense, si no, cuando se debatía en la Cámara de Diputados el no trabajar sábado y domingo, la sociedad rural, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, y está en sus actas, porque me recorrí todas las actas para encontrarlo,
sacaron un comunicado que dice: es moral no trabajar sábado y domingo. Lo inmoral es tener que pagarlo. Lo que demuestra que no tenían ni idea del mundo y sus alrededores. Todos, en este caso, en las centrales empresarias, también con Perón se equivocaron muy feo porque ganaron, individualmente ganaron demasiada plata todos los miembros de esas entidades. Pero cuando hablaban del tema político, hablaban en contra de los trabajadores. Yo creo que un dirigente empresario tiene que tratar de con los trabajadores y no contra los trabajadores, porque contra los trabajadores provoca la ruina de su propia empresa. No hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresa. Esto hay que conjugarlo permanentemente para dar el justo medio que nosotros necesitamos. Por eso la política está por sobre la economía y todo lo demás, porque eso es estrictamente político. ¿Y a usted a qué aduce esta situación tan contradictoria? Yo creo que debe haber muchas causas. El empresariado argentino en general estaba acostumbrado al siervo, más que al trabajador con derechos. Y Perón vino a darles derechos. Y ahí se produce el primer quiebre. Porque en última instancia el trabajador y la empresa tenían en algunos casos muy buenas relaciones. Porque había empresas que le daban a los trabajadores muchas cosas, pero se los daban cuidándose de no darle la libertad, sino de tenerlo sujuzgado. Yo sí recuerdo un caso de una empresa de la provincia de Buenos Aires que le daba casa a los trabajadores, acá a 70 kilómetros de Buenos Aires. Cuando la empresa se quebró, todas esas casas no estaban a nombre de los trabajadores y entraron en el remate de la quiebra. Lo mismo pasó con la iglesia, la escuela de los hermanos maristas que había en ese lugar, y alguna escuela pública, porque todo era de la empresa. Ellos no perdían el poder de poder decir al obrero que lo echamos, que se portaba mal, lo echo de la casa. No le daban derechos, le daban como caridad, por decirlo de alguna manera. Sí, algo por el estilo. Yo creo que es paternalismo. El verdadero nombre es: actuaban como el papá. Y era criticable, no criticable, no sé, pero yo quiero un hombre libre. Y Perón vino a darles eso, y a esta gente no lo pudo elaborar eso. Por eso hay algunas empresas en la Argentina que no tienen esa visión. Y el otro tema también muy discutible, que se da en la pequeña y mediana empresa, del que yo me hice a mí mismo. Yo me rompí el alma, por no decir otra cosa, y tengo lo que tengo. Y no vino el Estado a decirme lo que tengo. Y me molesta que el obrero venga a pedirme lo que yo creo que es injusto. Y eso también crea una enemistad entre el obrero y el patrón. Y yo creo que no es correcto para ninguno de los lados. El obrero también, hay obreros que a veces se pasan en sus reclamos y cometen errores realmente tan graves como los de los patrones. Cambiando de tema, y la última pregunta, Sí. como para hablar un poco de la Patagonia. ¿Usted cómo cree que ha afectado en la Patagonia las políticas? ¿Hay alguna una especificación, algo más? Yo creo que no puede haber, en un país que no se realiza, no puede haber regiones que se realicen. Necesariamente el país es uno. Y está atado ese uno a todas las políticas nacionales y provinciales en consecuencia que se dicten para poder ser exitoso o no. Si el país se funde, se va a fundir Santa Cruz, Chubut y Río Negro, necesariamente. Porque en última instancia, si el país se endeuda, no pusieron excepción de Tierra del Fuego. No,
va a tener que pagarlo Tierra del Fuego, como Jujuy, como Corrientes, como todo, y todos van a tener que poner en la bolsa común sacrificio, esfuerzo para pagar la deuda eterna. Generalmente esas provincias a veces tardan un poco más en recibir el cimbronazo por la baja cantidad de habitantes que tienen, pero indefectiblemente lo sufren. Y planteemos las excepciones del caso, como Vaca Muerta o algún otro lugar por el estilo, que por supuesto son excepciones. Pero desgraciadamente todo el mundo habla de vender petróleo. Yo creo que hay que industrializar el petróleo. Y yo, cuando el presidente de la República se pone contento porque vendió gas, yo le digo, es una locura vender un recurso natural para que otros trabajen. Y el pueblo argentino está desocupado. Creemos las condiciones necesarias con una fuerte intervención del Estado, que es la única manera de hacerlo, y pongamos las petroquímicas en Patagonia y en lugar de vender gas, vendamos plástico, qué sé yo, cualquier cosa, y que es con valor agregado argentino. No, todas estas políticas tienden a dar trabajo en otro país. Y acá el negocio rentístico rápido de extraer, vender, que es lo que hacen las mineras en términos generales, y el agro y la carne. Por eso el gobierno está chocho que baja el consumo de carne, porque tiene más para exportar. Esto es una aberración sin sentido. En mi ciudad, con la pesca pasa más o menos lo mismo, y eso que los argentinos no consumimos. O la Patagonia, con la pesca pasa más o menos lo mismo. No, yo creo que no se salva a nadie. Cuando se hunde el Titanic es muy difícil no ser náufrago. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, por abrirnos las puertas. Bueno, nos dejamos comprometidos con la futura. Todo lo que quieran, todo lo que quieran, cuando quieran, y yo siempre estoy dando vueltas. Además, la política es mi vida.